Hola, debo contarte que hay tres formas de estructurar la mente de un estudiante en un aula de clase. Una forma se llama la heteroestructuración, la otra la autoestructuración y la última la interestructuración. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La heteroestructuración es cuando el estudiante logra que modifique sus estructuras mentales solo con la actividad que su profesor haga sobre él. Es decir, el estudiante se vuelve un agente pasivo dentro del aula de clase. La autoestructuración es aquella cuando el estudiante modifica sus estructuras mentales autónomamente, es decir, que él es el que establece cuándo, cómo, qué y dónde va a desarrollar sus procesos de aprendizaje, que son modelos muy constructivistas, muy desligados de los procesos que desarrollan los profesores o mentores. Y el modelo interestructurante es aquel donde el mentor o el profesor está encargado de estructurar la mente del estudiante en la medida que va estructurando la de él mismo. Es decir, hay un proceso de construcción continua del conocimiento. Esa tercera, que es la interestructuración, es la que vamos a enfocar para los procesos de desarrollo en Cosmo Schools. Para poder interestructurar la mente de los estudiantes hay que cumplir con un estilo de autoridad. Es decir, cada uno de los mentores debe entender que existen tres estilos de autoridad muy asociados a la forma como se estructura la mente de un estudiante. El primer estilo de autoridad lo voy a llamar el estilo formativo. El estilo formativo, es decir, el que está centrado en la interestructuración de la mente. Hay un estilo diferente al formativo que lo voy a llamar el estilo condescendiente o permisivo, se conoce comúnmente. Es un estilo que va muy asociado a la autoestructuración. Y un tercer estilo de autoridad que es el estilo autocrático o dominante, que es un estilo muy asociado a la heteroestructuración. ¿En qué se diferencian los tres estilos de autoridad? Todos los estilos de autoridad establecen reglas en el aula de clase. Las reglas del estilo formativo son reglas claras y firmes. ¿Qué significa? Que no hay lugar a dudas cuando se pone la regla. Ejemplo, si tú le dices a tus estudiantes, hoy voy a empezar el momento científico a las 9:15 de la mañana, todos deben estar en el salón a esa hora. Entonces, tus estudiantes de momento científico deben estar a las 9:15 y a esa hora en punto tú inicias tu momento científico. Esa es una regla clara y firme. En el estilo condescendiente, las reglas generalmente son ambiguas. Entonces, tú dices, un ejemplo, hoy voy a empezar el momento científico a las 9:15, te pido que llegues a tiempo. Llegar a tiempo se convierte en una ambigüedad, porque para algunos estudiantes puede ser que llegar a tiempo sea a las 9:15, para otros a las 9:17, para otros a las 9:12. Entonces se marcan esas diferencias por la ambigüedad misma de la regla. Y en un estilo autocrático, las reglas son ambivalentes, es decir, aquellas reglas cuando se da un valor para unos diferente al valor para otros. Ejemplo, hoy voy a empezar mi momento científico a las 9:15, pero aquellas personas que viven en Sabaneta o que viven en Envigado no hay problema que lleguen a las 9:30 o a las 9:45. Es decir, estoy dándoles un valor diferente para la aplicación de la regla a unos que a otros. Una segunda característica de los tres estilos es que todos establecen acuerdos. Los acuerdos del estilo formativo son acuerdos que se hacen dándole la participación a los estudiantes con argumentos, es decir, vamos a poner un acuerdo con mis estudiantes y es la evaluación o el cierre de evaluaciones que teníamos previsto para el próximo viernes, la vamos a mover para el lunes porque el viernes es el día de la familia y es imposible aplicarlo. Lo propones tú, lo discuten con los estudiantes te dan argumentos para decir que no sea el lunes sino que sea el martes y los argumentos son muy convincentes y tú terminas aceptándolo. Eso es propio de un estilo formativo, llegar a acuerdos cuando hay argumentos fuertes para poder ceder en la medida de la argumentación del otro. El estilo condescendiente frente a los acuerdos es muy permisivo en los acuerdos, es decir, flexibiliza mucho los acuerdos.
pongamos esta misma situación. Si soy condescendiente, establecimos que la evaluación va a ser el martes, pero el martes llega un grupo de estudiantes diciendo, mentor, profesor, maestro, no estudié, usted podría mover esta evaluación para mañana miércoles, y tú terminas cediéndola. Es decir, que este estilo, que no es formativo, sino que es condescendiente, cede fácilmente a los acuerdos. Y por su parte, el estilo autocrático es intransigente en los acuerdos, es decir, que dice, así el viernes sea el día de la familia, voy a aplicar la evaluación para todos y tienen que venir a la evaluación. Eso significa que ni siquiera está permitiendo un lapso de flexibilidad en los acuerdos, y eso es propio de un estilo autocrático, la intransigencia. La tercera característica es que los tres estilos de mentores o de maestros dan retroalimentación a sus estudiantes. La retroalimentación del estilo formativo es una retroalimentación meritocrática, es decir, a cada uno de sus estudiantes le da el valor según los resultados y los procesos que haya desarrollado. El estilo condescendiente, la retroalimentación que le da a sus estudiantes es decirles que todo está muy bien, que lo hicieron excelente, así los productos sean de muy baja calidad. Y el estilo autocrático, la retroalimentación, es una retroalimentación siempre negativa. Nada de lo que hacen los estudiantes está bien, nada les satisface, nada lo convence. Por eso, la invitación, y sigo insistiendo, hay que encaminar todo el estilo de formación hacia ese estilo de autoridad que he venido llamando formativo. La cuarta característica es que los tres estilos buscan formar actitudes en sus estudiantes. Recuerden que las actitudes están asociadas a las habilidades blandas o a las habilidades humanas. El estilo formativo, las actitudes que busca formar en sus estudiantes lo hace a través de sus propias actitudes. Es decir, si yo quiero formar a mis estudiantes en puntualidad, yo soy puntual. Si yo quiero formar a mis estudiantes en asertividad, yo soy asertivo. Si yo quiero formar a mis estudiantes en resiliencia, yo soy resiliente. Eso hace el estilo formativo. El estilo autocrático, me voy a ir por la línea extrema, el estilo autocrático lo que hace es intentar formar las actitudes de los otros a través de la amenaza, de las acciones punitivas, del castigo, y así él piensa que está formando las actitudes en sus estudiantes. Por su parte, el estilo condescendiente habla mucho de actitudes, da el discurso de lo bueno que son las actitudes, pero nunca las aplica para su propia vida. Entonces son tres estilos que marcan diferencias en la formación de actitudes de sus estudiantes. Los tres estilos intentan tener un nivel de exigencia. El estilo formativo es muy autoexigente, es decir, son mentores y maestros que se exigen a ellos mismos y en esa misma medida le exigen al mismo nivel a sus estudiantes, pero nunca van a exigir a sus estudiantes cosas que ellos no son capaces de dar. El estilo condescendiente, sus niveles de exigencia son mínimos, es decir, prácticamente ni siquiera le exigen a sus estudiantes porque les cuesta a ellos mismos ponerse niveles de exigencia también altos. Y los estilos autocráticos son estilos de exigencia punitiva, es decir, siempre están exigiendo con amenaza de resultado. Si no da resultado, te está amenazando con la calificación, con la aprobación, con el llamado al padre de familia, es decir, con diferentes estrategias de amenaza, pero termina siendo punitivo finalmente. Y la última característica es que los tres estilos sacan a relucir o predomina en ellos una actitud. El estilo formativo se caracteriza por dos actitudes fundamentales. Uno, la reciprocidad, y otro, la asertividad. Recíproco en la medida que le da al otro lo que merece y también de lo que recibe, y asertivo en la medida que siempre tratará al otro de la forma como él quiere ser tratado siempre. El estilo condescendiente, en él predomina una actitud que es la evitación, son muy evitativos, son muy evasivos. Los estilos condescendientes, como son tan vulnerables, no afrontan los conflictos, les cuesta argumentar, les cuesta darle razones a un padre de familia de por qué su hijo o su hija está en esta condición. Evita siempre los conflictos y eso es propio de los estilos
muy flexibles, muy vulnerables, muy débiles en la formación de los otros. Por su parte, el estilo autocrático, en él predomina una actitud impositiva. Ellos son impositivos, quieren ser dominantes, quieren ser los que siempre tienen la razón, quieren hacer que los demás logren lo que él quiere, y eso es propio de un estilo autocrático. El mensaje que les quiero dejar es a que intenten aplicar las 6 características propias del estilo formativo, en reglas, en acuerdos, en retroalimentación, en formación actitudinal, en exigencia y en la actitud predominante en ustedes.